Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del curso REPIR que tenemos previsto para este año 2020 y os vamos a contar la estructura, los objetivos fundamentales y la dinámica, ¿vale? Antes de empezar, pues me presento, aunque algunas de vosotras y de vosotros igual me ponéis cara. Yo soy José Luis Santos, soy psicólogo clínico y soy profesor de CEDE en la parte de psicopatología y colaboro en la coordinación de algunos de los cursos del PIR, ¿vale? Cosas importantes que tenemos que tener más o menos presentes o de dónde partimos. A ver, ha habido cambios en el examen en la última convocatoria, tal y como habéis visto, ha habido cambios que son importantes en cuanto a la reducción del número de preguntas y, sobre todo, ha habido cambios también en cuanto al nivel de dificultad de las preguntas, al nivel de detalle de muchas de ellas, en donde el resultado final ha sido un examen más complejo. Un examen más complejo donde, pues es fundamental afinar en los detalles y en la preparación. En esta última convocatoria, lo que sí que se mantiene con respecto a las convocatorias previas es un poco el número de preguntas por áreas que caen, ¿vale? Las áreas nucleares, ya sabéis que llamamos áreas nucleares a las áreas que forman más parte de clínica, en concreto psicopatología, psicología clínica, psicoterapias, evaluación e infantil, y si ahí añadimos psicología de la salud, estamos en torno al 73-75% de las preguntas del examen, que son bastantes, y las periféricas, el resto un 27%, ¿vale? Bueno, cosas importantes que hay que saber. Es complejo preparar un examen tan largo, sin una materia cerrada, sin unos temas definidos en concreto que nos vayan a caer, porque puede caer cualquier contenido curricular del grado en psicología, de la licenciatura. Y un problema importante es que necesitamos, en líneas generales, más de una convocatoria para poder aprobar el examen. Lo más habitual es aprobar a partir de la segunda convocatoria. ¿Esto qué significa? Pues que habrá que presentarse como mínimo un par de veces al examen para aprobar, la mayoría de las personas, aunque haya casos donde se pueda aprobar a la primera, pero lo habitual es que nos tengamos que presentar más de una vez. Y cuando uno se ha preparado el examen ya durante una convocatoria, habitualmente entre 6 y 9 meses, 9-12 meses, ha hecho un trabajo muy importante de estudio, de profundización con los materiales, etc. Si ha asistido a un curso online o un curso presencial, pues ha escuchado muchas explicaciones, tiene muchos materiales y cuando va a iniciar su segunda o su tercera convocatoria se encuentra ante un dilema. Y es decir, ¿qué hago? ¿Vuelvo a apuntarme a un curso? ¿Vuelvo a asistir más o menos a un curso con la misma estructura, con la misma dinámica, etcétera? Lo que nos hemos encontrado es que cuando uno se encuentra en distintos momentos de preparación para el examen, sobre todo si es la primera vez que uno se presenta, comparado con la segunda o la tercera convocatorias, son momentos muy distintos y los ritmos de aprovechamiento de las clases también son muy distintos. Desde hace tiempo veníamos pensando que había que buscar un curso con unos objetivos distintos para personas que están en un momento distinto de la preparación. Entonces, con este curso REPIR lo que intentamos es aprovechar sobre todo el trabajo previo que han hecho las alumnas y los alumnos durante al menos una convocatoria o lo tienen relativamente reciente. ¿En quién hemos pensado cuando nos hemos puesto a diseñar los objetivos de este curso? Pues fundamentalmente en personas que habéis asistido a clase y que habéis asistido en más de una ocasión y que aunque sí que habéis sacado provecho en las clases, pues a veces el ritmo, las preguntas, se os pueden hacer lentos o no se ajustaban a lo que vosotros necesitáis, ¿no? Fundamentalmente que ya me ha presentado en la convocatoria y no me ha faltado mucho para entrar, me han faltado pues esas 5 o 10 preguntas, estoy más o menos ahí cerca, 15, y me gustaría rematar la preparación. Me he quedado cerca, llevo un par de convocatorias, pero tengo la sensación de que no avanzo o que incluso esta última convocatoria pues me ha salido peor que la anterior. No sé ni cómo seguir, ni cómo estudiar, si utilizar los mismos materiales, si tengo que revisar
algunas lecturas complementarias, ¿no? Bueno, en líneas generales, el objetivo fundamental es a quien ya haya estudiado la materia, se haya presentado y que note que con un curso estándar, con una preparación estándar, pues como que se encuentra en esta situación de no saber por dónde seguir o de no avanzar. A ver, ¿cuáles son los objetivos? Una estrategia fundamental en la preparación para el examen es de un examen tan largo y tan complejo, es un buen análisis de la situación de cada uno, dónde estoy, cuáles son las asignaturas que mejor llevo preparadas, en las que he fallado más y dónde tengo que profundizar, ¿vale? Sobre todo aprovechando el trabajo realizado. Todo el trabajo que habéis realizado es muy importante, es complementario y hay que saber aprovecharlo. Esto es un trampolín, esto es como cuando esto es una carrera por etapas, quizá alguno de vosotros y de vosotras habéis pasado ya, utilizando el símil, por ejemplo, de la carrera ciclista, habéis pasado las etapas de montaña, que son las más duras, y a veces donde da la sensación o dan las ganas de abandonar, ¿no? Y de bajarse en la bicicleta. Y sin embargo, si somos capaces de seguir, nos quedan etapas que pueden resultar al principio o parecer más complejas, más difíciles, pero que en cuanto empecemos a coger velocidad, iremos viendo los resultados. Objetivos, profundizar en contenidos, es decir, hay que profundizar sobre todo en diagnóstico diferencial, teorías, autores, reforzar lo que ya habéis estudiado y optimizar el rendimiento, ¿vale? Cuando uno tiene que enfrentarse en un primer contacto a la materia, a una materia tan compleja, tan extensa, necesita mucho tiempo y las horas de clase necesariamente pues son más que en un curso de estas características. Es importante también saber que cuando ya nos hemos presentado el examen, que está todo muy reciente ahora, antes de volver a retomar el estudio, hay que hacer una pausa. Hay que coger energías, hay que desconectar y volver a empezar con ganas. El peligro de no empezar con ganas, no tomarse un tiempo de descanso para analizar cómo nos ha ido, qué ha pasado, puede hacer que rápidamente nos agotemos, ¿no? A ver, nos hayamos propuesto empezar en abril, las clases van a ser los miércoles de 5:30 a 9:30 y ahora os cuento un poco la estructura porque no va a ser un curso habitual donde hay una explicación de todos los contenidos, dando una vuelta. A ver, va a ser un día a la semana de forma quincenal, es decir, 2 tardes al mes. No necesitamos muchas horas de clase, necesitamos horas de clase para trabajar en los aspectos que hay que profundizar, que hay que ampliar, aspectos novedosos de la nueva edición de los manuales y complementarios y sobre todo orientar el estudio para esas 2 semanas. Nos vamos a plantear dar de abril a noviembre en 24 sesiones, que son 2 vueltas. Vamos a dividir cada vuelta en 12 sesiones, ¿vale? Y ahora os explicamos un poco porque vamos a diferenciar el trabajo que vamos a hacer en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Recursos específicos, ¿no? Con los que poder utilizar el trampolín del trabajo hecho y reforzar. En esta primera vuelta, que van a ser 12 sesiones, ¿no? Donde las asignaturas nucleares van a tener más tiempo, por ejemplo, psicopatología tendrá una tarde, clínica tendrá 3 o 4 tardes, básica una sola tarde. Vamos a aprovechar para reforzar conceptos fundamentales e introducir todos aquellos aspectos novedosos que están en las nuevas ediciones. Si alguien no puede seguir las clases o no puede venir y tal, pues las clases las tenéis grabadas en el lado virtual de CD y como son una clase cada 15 días, pues bueno, pues uno las puede utilizar pues para poder escucharlas, a darle vueltas, etc. Vamos a plantear en la primera vuelta ya tutorías al final de cada clase, de 5:30 a 9. En la primera vuelta, desarrollo de conceptos teóricos, fundamentalmente, no tanto desarrollo, sino lo que es reglas mnemotécnicas, conceptos fundamentales, autores, preguntas trampa, forma de redactar las preguntas, luego dejar 30 minutos de tutoría en esta primera vuelta. En esta primera vuelta, pues para que pues, he fallado estas preguntas, cuáles son los aspectos claves de estos autores, de estos temas, de estas teorías, ¿vale? El trabajo en esta primera vuelta, como es algo que ya habéis estudiado y que habéis trabajado, son los esquemas que ya tenéis. No estem escoltant la conferència aquesta. Vamos a utilizar
Un material extra o complementario va a ser en la segunda vuelta y ahora os comento exactamente en qué va a consistir, fundamentalmente. Las tutorías presenciales, también tutorías online a las que os podéis conectar y tutorías específicas de orientación. Fundamentalmente con Rosa, que es la profesora encargada de personalidad y diferencial y que pues dedica tiempo a estos aspectos más concretos, ¿vale? Fundamentalmente con Rosa, pero también con el resto de profesores para cualquier orientación específica de alguna materia que consideréis que es donde hay que incidir un poco más, ¿vale? Y luego todos los recursos que tenéis online donde están CDExam, CDmemory y CDPillow, ¿vale? Son varios los que tenéis y el que a mí me parece más importante, fundamental, es CDExam y sobre todo las convocatorias. ¿Vale? A ver, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues a ver, fijaos, el punto de partida en estos cursos pues es distinto a un curso donde uno se presenta por primera vez y nos vamos a plantear el trabajo en 2 vueltas. El trabajo en 2 vueltas es un poco la metodología que hemos pensado mejor para este curso. Más o menos lo que sería adaptar el curso a una buena planificación de estudio individual. En la primera vuelta se van a trabajar con los materiales que ya tenéis y vamos a trabajar fundamentalmente en repaso de los temas de forma concentrada. Tened en cuenta que en 4 horas, por ejemplo, que le corresponden a la parte de psicopatología, no vamos a explicar todos los temas porque materialmente es imposible, pero nos vamos a centrar en los conceptos fundamentales a través de los esquemas llave, los conceptos complejos, las preguntas trampa, identificar, relacionar palabras y conceptos. Esto va a ser en la primera vuelta. Todos los profesores nos vamos a plantear que la segunda vuelta va a ser un trabajo fundamentalmente dinámico de las dudas que van a surgir a partir de la primera vuelta. Vamos a trabajar con muchas preguntas de convocatoria y lo que vamos a hacer es pedir a cada alumno mínimo 1 o 2 preguntas de convocatorias previas o de conceptos que consideren conflictivos, confusos o que les hayan generado dificultades a la hora de contestar las preguntas. En la segunda vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preparar materiales específicos a partir de los conceptos que salen en la primera vuelta, ¿vale? Con las preguntas, bueno, veremos la forma de trabajar las preguntas a través de ejercicios de diagnóstico diferencial, formulando estas preguntas en sentido directo, en sentido inverso, cómo abordar las preguntas trampas y sobre todo trabajar mucho en técnica del examen, etc. En esta segunda vuelta, dependiendo de las asignaturas, habrá trabajo más con preguntas y con ejercicios prácticos, ¿vale? Habrá ejercicios prácticos, bueno, de relacionar conceptos, relacionar autores, resolver problemas, etc. ¿Vale? La segunda vuelta es distinta a la primera. Trabajo fundamentalmente a partir de las dudas que surgen, preguntas conflictivas, y va a ser mucho más dinámico y mucho más interactivo. También la última media hora, fundamentalmente abierta para dudas, ¿vale? A ver, este es un poco el ejemplo de lo que haríamos en la parte de psicopatología, ¿no? Horario, como os decía, de 5:30 a 9:30, 2 miércoles al mes, empezamos el 29 de abril hasta el 25 de noviembre, ¿vale? Tenemos 24 sesiones, 12 sesiones para la primera vuelta, 12 para la segunda. Tutorías de contenidos, donde se abre el chat para que todos los que estáis online podáis hacer preguntas, formular las preguntas que queréis para que se trabajen en la segunda vuelta y luego tutorías personalizadas de seguimiento para seguir el plan de estudio, que se considera un buen ritmo de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, adaptando este esquema global que os decía, en concreto a qué es lo que vamos a trabajar cuando lleguemos a la primera clase de psicopatología, esas primeras 4 horas, análisis de las preguntas de las últimas convocatorias, comparado con las previas. Como hay ciertos aspectos novedosos en la edición 6, ¿qué vamos a hacer? Repaso de las novedades, cambios en la CIE 11, factor P, las actualizaciones relevantes de los cambios que hay en los materiales con respecto a la edición 5, pues para que lo tengáis mucho más fácil. Trabajo con esquemas llave, con los esquemas globales. Aquellas personas que habéis escuchado alguna vez, habéis estado en clases, pues ya sabéis que es muy importante para contestar las preguntas de clasificación, no solo la definición, tener los esquemas globales. Esquemas que vamos a repetir y vamos a incidir en los aspectos fundamentales, ¿no?
Convocatorias previas, fundamentalmente la explicación de los conceptos no a través del manual, sino de las preguntas de convocatorias previas, ¿no? Y los dos temas más importantes en psicopatología, ya sabéis que son el 6 y el 8, y luego un poco también el 7, que es psicopatología de la memoria. Volveremos a insistir en los aspectos fundamentales y en el repaso también de las preguntas de la última convocatoria, ¿no? Y en los aspectos que tenéis o que puedan ser relevantes, que os parezcan. La segunda vuelta, bueno, pues lo vamos a enfocar pues como sería una segunda vuelta de estudio en casa. Es decir, cuando llegamos al estudio o al repaso de una asignatura, primero es ver cuál es el esquema global de la asignatura, los conceptos fundamentales y ver cómo podemos un poco repetirlos a través del trabajo en clase. Ejercicios de repaso en todos los temas. Empezamos por los esquemas llaves, los conceptos nucleares, los temas del 4 al 11, ¿no? Que son donde hay preguntas de definición y de clasificación. Los temas 1, 2 y 3, pues es un estudio mucho más humorístico a través de autores y de conceptos claves, ¿no? Y las preguntas conflictivas, ¿no? Esas preguntas que a veces nos generan dudas y que vuelven a salir una y otra vez en las preguntas, ¿vale? Bueno, aquí tenía un poco, esto va a ser distinto en cada bloque o en cada asignatura. Aquí nos contaba Javier un poco pues, cómo iba a trabajar en los trastornos psicóticos, ansiedad y trastornos asociados con el estrés, ¿no? Trastornos psicóticos, que es un tema, que es un área que ha generado muchas preguntas, que hay muchos modelos y muchos aspectos novedosos, ¿no? Análisis de las preguntas de las últimas convocatorias, comparación de este con la ciencia, con los criterios nuevos y los cambios que aparecen, la epidemiología, repaso de esquemas de modelos teóricos. Y aquí tenéis un poco, bueno, algunos de los conceptos fundamentales que han caído, ¿no? Que tienen que ver con los tratamientos de las últimas convocatorias, ¿no? De la guía del Servicio Andaluz de Salud, de tratamiento, de manual de tratamiento de psicosis de Fonseca del año 2019, la terapia contextual, terapia metacognitiva, el modelo avatar, etc. Esto es lo que sería en la primera vuelta, ¿vale? En los trastornos de ansiedad, pues muy similar, ¿no? Repasar las semejanzas, diferencias con CIE 11, preguntas de las últimas convocatorias, actualización de datos epidemiológicos y los conceptos fundamentales. Hay conceptos que hemos repetido mucho en el examen, protocolo unificado de Barlow, el protocolo transdiagnóstico, el programa SICAP, que está dando los primeros estudios, los primeros resultados, que va a seguir cayendo en el examen y que es un concepto muy importante, ¿no? Bueno, cosas importantes. A ver, fijaos, os había puesto aquí una gráfica al final que, independientemente de que uno se plantee hacer un curso REFIR o un curso de cualquier otra característica, el objetivo fundamental cuando uno se ha presentado ya al examen tiene que ver pues, con este análisis, ¿no? De la curva, del recuerdo, de Ebbinghaus y que es la línea de trabajo fundamental de cualquier preparación para el examen. En un examen tipo test, como es el examen del PIR, en un examen muy complejo, en un examen de criterio, las estrategias fundamentales que aumentan el número de aciertos y que disminuyen el número de errores es combinar el estudio con múltiples repasos a través de los conceptos fundamentales y los esquemas llave. Cuando somos capaces de introducir el repaso 1, el repaso 2, el repaso 3, etcétera, y nos aproximamos al examen, la tasa de aciertos sube exponencialmente, ¿no? El objetivo fundamental, si hacéis un curso de estas características, cualquier otra característica, o lo preparéis por vuestra cuenta, siempre es aprovechar el trabajo previo, desarrollar los puntos fuertes de cada alumno con orientación y seguimiento individualizado, los puntos fuertes. El trabajo en clase es un trabajo intensivo, ¿vale? Son 4 horas donde uno viene a estar con los 5 sentidos despierto, donde es un ritmo rápido, en donde las preguntas hay que traerlas trabajadas previamente a clase para poder hacer las preguntas. Como va a ser un ritmo rápido, a veces cuesta algo seguir la clase. Las vais a tener grabadas, uno las puede volver a escuchar, etcétera. Trabajar todos los contenidos nuevos, ¿vale? Es fundamental. Hay que estar todos los contenidos nuevos en la preparación para el examen y disponibilidad de tutorías y de contenidos personalizados porque van saliendo muchas cosas a lo largo de todo el examen, ¿no? Es decir, y un poco el objetivo fundamental, tal y como os contaba, pues tendría que ver con eso. Cosas importantes. Bueno, aquí quería poner una especie de montaña rusa, ¿vale? No, pero bueno, la podríamos dibujar, ¿no? Prepararse el examen es una especie de, pues, vaivén, ¿no? Montaña rusa, donde uno, pues, pasa por épocas de tener muchas ganas de estudiar,
días, semanas, meses, fundamentalmente después del examen, de decir, mira, tiro la toalla, yo no tengo energías ni muchas ganas de seguir con esto, etcétera. Opositar es un proceso muy complejo, que es una montaña rusa con picos, que va, que viene, etcétera. Esto forma parte de la preparación basal y todos nos hemos visto más o menos en esto. Todos nos hemos visto más o menos en esto y en donde es fundamental, ¿no? Es decir, hacer el análisis un poco de la situación, ver cuál es el objetivo que nos planteamos, si es un objetivo realista, plantearnos poder hacer un buen examen en esta convocatoria, si quizá vayamos a combinar con trabajo, con otras obligaciones, etcétera, y poder desarrollar un buen plan para volver a estudiar, ¿vale? Puntos fuertes, trabajo intensivo, reforzar todos los contenidos nuevos, los que ya tenéis, dar 2 vueltas y trabajar fundamentalmente a partir de los materiales y de las dudas que podéis ir surgiendo, ¿vale? Así que nada,